tanto tiempo esperando, Paco. Perdón que te haya tenido tanto tiempo esperando, Jaime. Ya llegaron los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz. Pero sí, la verdad, pues si de algo sirve Sin Censura es de esto, de un puente con la gente para que por lo menos se defiendan. Oye, ¿cómo es posible que una señora como Chayito, una señora de la tercera edad, de una señora mayor, y porque lo dijo ella, no se vayan a enojar, lo dijo ella, y con cáncer, tenga que estar soportando las insolencias y la perversidad de Ricardo Salinas Pliego y todos estos personajes? Ay, 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 ay. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Jaime, buenos días. ¿Cómo están? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Jaime Hernández, buenos días. Espero que ya estés repuesto de los $60,000 que perdiste en la apuesta por haber leído a Argentina. No solo fue al estadio, sino que además ya me contaron que le apostó a Argentina. No, no, no. Pero fíjate, ¡Mentira! retomo. ¡Mentira! ¡Mentira! Pero fíjense, retomo ese comentario para hacer una comparación con la señora Rosario Villa, Chayito, como tú le llamas, o como les decimos en México a las Rosarios, ¿verdad? Eh, Vean qué imbéciles y miserables son en la derecha. Hay periodistas como Anabel, mira, de Elena Chávez ni digo porque son lo mismito, son la clonación o con Javier Negre. No avanzan porque están viendo moros con tranchetes, están viendo peligros donde no lo hay, no entienden la motivación de personas como Rosario Villa, y es cuando, pues lo voy a decir porque así es, cuando cobra dimensión la imagen de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Que a personas como a Rosario Villa les dio una motivación para seguir adelante. Y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo mismo le decía a Ceci, esa entrevista hay que repetirla para que la vea la prima hermana, es decir, la presidenta de la República. ¿Se acuerdan como decía López Obrador de pronto, primo hermano? Esa entrevista hay que repetirla porque personas como ella, que hay millones en este país y hay decenas de miles en Estados Unidos, son las que siempre fueron oprimidas por el PRI y por el PAN, por la derecha en general, por una clase empresarial que estaba empeñada en enriquecerse, o por personas miserables como Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que no entienden la dimensión de lo que pasó en 2017, 2018, que culmina con el triunfo de López Obrador. Miserables como Ricardo Salinas Pliego no entienden. Y entonces lo que le están pidiendo a ICE es que las agredan, que las maten, personas como estas quieren ver sangre, quieren a mexicanos asesinados o desaparecidos o aniquilados, como quieran llamarle. Pero son miserables porque su cerebro es pequeñito, pequeñito, en vez de que te detengas. Bueno, sé que Salinas no lo va a hacer porque es un miserable, es un miserable que siempre vivió del Estado mexicano, nunca hizo dinero por él mismo, poquito que tenía lo heredó y luego a través de la corrupción con personas como Raúl Salinas de Gortari, le entró dinero del narcotráfico a sus empresas y así creció, y después dinero del gobierno. Pero tener miedo de personas como Rosario Villa, bueno, sí, la verdad es que en sus mentes pequeñitas, yo digo, no están viendo, no están dimensionando todo lo que está pasando en este país. Y entonces tienes a miserables como Elena Chávez, como Javier Negre, o como el otro tipo que publica el tweet o el post, ¿no? José Díaz Machuca. José Díaz Machuca, que son miserables, vean, atáquenlos a su trabajo, entendiendo cómo estáis en este momento, matando a mexicanos, ¿sí? Entonces son miserables, pero es cuando, les digo, para mí cobra relevancia la figura de Andrés Manuel López Obrador y la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que estas personas son las que teníamos en México sometidas, ¿sí? O ellos que eran los del poder. López Obrador lo que
lo que hizo en este país fue crear una conciencia, en hacerles politizarlos, que entendieran que este país estaba controlado por una bola de miserables, primero del PRI, luego del PAN y luego del PRI otra vez, que eran los mismos. Entonces hay que entender eso y luego hay que entender la pequeñez, la enanez mental de Elena Chávez, de Javier Negre, de, de Anabel Hernández. En vez de que analicen bien el problema, no lo primero, me atacaron, son activistas, son narcotraficantes, imagínense, y los verdaderos narcotraficantes, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, claro, el capo o la persona que creó un cártel en Los Pinos, están ahí disfrutando su dinero, pero claro, como se enriquecieron con ellos, así que hay que dimensionarlo, porque si nosotros pensamos que solo hay una Rosario Villa, una Chayito y ya el problema se acaba, ¿no? La verdad es que hay millones en este país y qué bueno, porque esos millones, yo lo he dicho antes, no tenían que comer. Yo lo veo aquí en mi pueblo, se los he platicado. Había gente que trabajó en el campo toda su vida y nunca tuvo un ingreso. Hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador, les hizo justicia, una pensión universal, hay que aclararlo. Entonces, es para mí, la verdad es que de pronto me da un poco de risa, digo, aunque sea serio el asunto, porque estos imbéciles, Salinas Pliego, sus mascotitas, Elena Chávez, no alcanzan a ver Negre, no digo porque ese es un mercenario, pero no alcanzan a ver la dimensión de lo que pasó en 2018, lo que pasó en 2024, y siguen atacando a una mujer que además está enferma de cáncer, ¿no? Pero que hay millones de chayitos en este país, y esos millones fueron los que hicieron ganar a la 4T, Vicente Jaime. El tema vale la pena, yo le decía a Ceci, esa entrevista la debe ver la prima hermana, por no decir la presidenta de la República, debe verla, porque eso es lo que son millones, tú lo sabes, Vicente, viviste allá, Jaime, viviste allá, mexicanos en Estados Unidos, y son los que valen la pena, pero aquí también en este país, Vicente y Jaime. Buenos días a los dos. Así es, y no podemos decirnos que estamos del lado de los paisanos y no salimos a darles voz, ¿no? A que se defiendan, por lo menos de estos que sí son dueños de medios de comunicación. Es muy miserable, bien dices, Paco, lo que hacen contra esta señora y contra cualquier paisano al que digan, al que le quieran echar a ICE. Imagínate tú. Mi Pero querido además, Jaimito, dime. Vicente y Jaime, nada más rapidísimo, Jaime, además, no se fueron porque hayan estado huyendo del gobierno de López Obrador o de Claudia Sheinbaum Pardo. Se fueron a buscar una mejor vida porque los gobiernos del PRI y del PAN nunca dieron resultados y cada vez se empobrecían a más personas, Vicente y Jaime. Así es. Mi querido Jaime, ¿algo para arrancar? Pues no, a mí la verdad se me encoge el corazón cuando veo los testimonios de Rosario Villa porque, sabes, es dura la vida de un inmigrante, una realidad tan, no sé, y sobre todo a la edad de Rosario Villa, ¿cuántos inmigrantes tú y yo nos hemos encontrado que ya con más de 50 años, a veces hasta 60 años, ya los pobres están rotos, están enfermos, con deudas encima? Y esa es la vida del migrante, ¿no? Que después de estar toda su vida luchando, batallando, ayudando a su gente en México, se encuentran en una situación límite en materia de salud, en materia financiera. Y cuando regresan a México, todos rotos, a veces se encuentran con que, pues sí, los reciben bien, pero eso era antes así. Ojalá que de verdad la presidenta se entere de este caso de Rosario Villa, porque esta mujer que le ha dado tanto, tanto a la causa de la 4T, merece ser compensada de alguna manera, o no compensada, reconocida es la palabra. Algunos dirán, bueno, es que se fue por su cuenta y riesgo. Sí, ¿y?
Y no se vale ser solidario, no se vale ser empático con personas que están sufriendo. Y lo que también me conmueve es, ¿sabes? Las ganas de esta mujer de ver un México mejor. A pesar de su cáncer, a pesar de su enfermedad, ella está arrimando el hombro, ¿no? Oye, Jaime, Rompiendo una lanza todos los días, rompiendo una lanza a favor de la 4T, yendo a recibir a la presidenta. Eso me conmueve y me asquea el grado de alevosía de personajes como esta mujer Andrea Chávez, que, ay, Dios mío, nada más de Elena, Elena Elena Chávez. Chávez y esta Anabel Hernández que dicen: "Ay, me agredieron, nos atacaron", ¿no? Pues se lo merecen. El pueblo siempre pasa factura, el pueblo siempre pasa factura, sabe identificar perfectamente a los traidores. Así es que yo le envío un abrazo a Rosario Villa, ¿sabes? Y a mí también, algo que también me conmueve es el desparpajo con que te soltó esto. Es decir, estoy enferma, a veces voy tantos días al hospital, y lo dice como si fuera parte de una normalidad, sin mayor drama, ¿sabes? Es que así Y es es nuestra gente, Jaime, así es ¿eh? nuestra gente. El Así, ¿y pundon sabes qué? ¿Y sabes qué también me sacó, me emocionó? Es, a ver, cabrón, a mí miéntame la madre por mi forma de pensar, pero no me levantes un pinche falso, porque yo soy capaz de defender mi honor hasta donde tope. Y eso es lo que le duele a Rosario, que sí, le levanten falsos, que echen mentiras sobre ella, ¿no? sí, y, ¿sabes? Y esta derecha mexicana, cuando sale alguien defendiendo la 4T, lo tratan como si fuera un paria, ¿no? Como si fuera un traidor a la nación, cuando los traidores a la nación son los que le han aplaudido como focas al PRI y al PAN, son los que han vivido de los privilegios que les daba el PRI y el PAN. Y esta gente que por mérito propio hizo un patrimonio, consiguió sobrevivir en ciudades complicadas, porque Nueva York es una de las ciudades más complicadas donde ganarse la vida es realmente algo muy complicado para la gente que ha vivido en Nueva York o para estas ciudades de rentas altas. Se sabe que como migrante tienes que trabajar, multiplicar tu trabajo por 2 o 3 o 4 veces, ¿no? Por eso terminan rotos nuestros migrantes, ¿no? Por eso terminan cansados, agotados, le han entregado su vida en muchos sentidos a ese país que los trata a patadas, ¿no? Y luego con la ingratitud desde México, no, yo por eso de verdad soy de la opinión que hay que pedirle a la presidenta, por favor, presidenta, si escucha esto, ayuden a Rosario Villa, por favor. Es una mujer que merece ser tratada ya no de manera excepcional, sino como una ciudadana mexicana más que ha aportado lo suyo en su vida. Por favor, un poco de consideración. Con eso inicio, querido Vicente. Bueno, uf, pues un abrazo para todos los paisanos y paisanas que honestamente viven y trabajan y se expresan más allá de nuestras fronteras. que son la gran mayoría, Vicente, Claro, gran mayoría, ¿sí? No es que sea Rosario, yo lo digo, hay millones en Estados Unidos que son como Rosario Villa o Chayito Villa, como le dice Vicente. Son millones, Vicente, pero el problema con personajes como Negre, como Anabel Hernández, como Elena Chávez, es que no conocen lo que es la migración real. Seguramente para ellos la migración es la de Genaro García Luna, que fue a vivir a departamentos de lujo en Miami o residencias de lujo, o la migración de Carlos Loret de Mola, que fue a vivir, vecino de, por cierto, de García Luna, ¿no? La migración de Negre, que ha viajado con todos los honores ahí, robando aquí, robando allá, o bueno, siendo mercenario, prestándose a eso.
Esa es la migración que conocen. No, Claro. en este país históricamente hay una migración de gente que fue abandonada, de gente que fue oprimida y aplastado por el Estado mexicano, que controlaba el PRI, luego que controlaba el PAN y luego que controlaba el PRI, y que esos mismos que controlaban esos gobiernos se enriquecieron brutal y descaradamente, Vicente y Jaime, pero no la Oye, conocen. así Sí. es. Oye, Paco, veo a muchos desilusionados, comentócratas de derecha, voceros de estos malandros. El Mayo no va a cantar. O sea, pareciera que lo dicen hasta con tristeza, ¿no? Porque quisieran, no sé qué quisieran. A ver, el Mayo Zambada tenía décadas como capo de capos y todavía estos güeyes dicen, es que iba a exhibir a los narcopolíticos de Morena. Si el Mayo Zambada cantara, se iban muchos del PRI y muchos del PAN y muchos de los que me pongas al bote. Y si me apuras tantito, uno que otro presidente de la República. Dejémonos de pendejadas. Pero me llama mucho la atención la carta que lee el Mayo Zambada que dice, pues me la voy a echar completita yo y no voy a rajar. Tipo Chapo Guzmán, ¿no? También que aceptó su sentencia y no ha rajado. Como eran los narcos en De antes, aquellos, Vicente. los de antes, ¿no? Mi querido Paco. Ah, sí, a ver, déjenme decirle. Primero vamos a ver esto de la cuestión de honor o la omertá, que es no escrita, pero esa es la ley del silencio de los mafiosos, la omertá. Y la mayoría de los mafiosos de antes respetaban la omertá. El Chapo Guzmán, el Mayo Zambada son esa clase de mafiosos, no van a hablar y así se van a quedar. El Chapo Guzmán no ha dicho una sola palabra. El Mayo Zambada no lo dijo ayer, lo dijo varias veces en sus cartas. No voy a hablar, no voy a delatar a ningún político, a ningún jefe de policía, a nadie. Eran los mafiosos de antes, Vicente. Tenían una palabra y la cumplían. Puede gustarnos o no, pero esa era la ley del silencio de los mafiosos. Ahora, lo que tú dijiste, Vicente, fíjate, lo voy a decir con todas sus letras. Si el Mayo se hubiera decidido hablar, el primero que caería sería Terry Cole, el jefe de la DEA, que por años fue informante de los Zetas. Yo lo dije con claridad el 18 de marzo de 2011, cuando hay la masacre de Allende en Coahuila. El personaje que filtró la información que inicia con esta matanza, masacre y desapariciones, se llamaba Terry Cole, que trabajaba como enviado de la DEA en la Embajada de Estados Unidos. Si no era agente de campo, trabajaba dentro de la embajada. Y este es el hombre. Todos los indicios que había sobre las filtraciones que hubo que concluyeron con la matanza llevaban a Terry Cole. Así que sería el primero en caer, Terrence Cole. Así que entienden o debemos entender por qué el Mayo está en Estados Unidos, para evitar que hable. El Mayo tiene los nombres de todos los jefes de la DEA y todos los jefes de la CIA que trabajaban para el narco. Cuando en 87 dan forma, que ahora vamos a eso, al cártel de Sinaloa, el Mayo ya tenía años trabajando con Miguel Ángel Félix Gallardo. Él, el Chapo, Luis Héctor El Güero Palma y Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, trabajaban todos para Miguel Ángel Félix Gallardo, que para entonces era más conocido por su mote de El Vampiro y era el jefe de toda esa banda de narcos jóvenes. Así que el Mayo sabe cómo los agentes de la CIA recibían dinero de parte de los cargamentos de droga que el cártel de Guadalajara enviaba a Estados Unidos y con esa parte del dinero que se quedaba la CIA, compraban armas a Irak para entregarla a la contra nicaragüense o a los guerrilleros de ultraderecha de América Latina o de Centroamérica en este caso. Así que esos serían los primeros. Eso lo conoce bien
el Mayo Zambada. Y si lo tienen allá, es por eso. Por eso a mí no me cuadra eso del secuestro. Yo lo insisto, por más que lo digan, no es que lo secuestran, ni madre, es que el Mayo tenía por lo menos, antes de que lo atraparan, por lo menos 8 años negociando con la DEA. Pero bueno, eso es por esa parte. Por otro lado, si el Mayo se hubiera decidido a hablar, él tiene toda la historia, yo la he contado varias veces porque la conocí por agentes de inteligencia que trabajaron desde los 80 con Genaro García Luna. Él tiene la historia de cómo el presidente Miguel de la Madrid en 1987 autorizó la creación del cártel de Sinaloa. No se llamaba cártel de Sinaloa, sino de una organización, porque una vez que se desbarata el cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo tenía descendencia que trabajaba con él, tenía familiares y los envía a Tijuana. Los envía a Tijuana y crean el cártel de Tijuana, los Arellano Félix, que son sus parientes directos. Por el lado de Ernesto Fonseca Carrillo, Doneto, eran recuerden, tres jefes del cártel de Guadalajara, Doneto, el vampiro y Rafael Caro Quintero. Doneto envía a sus 3 sobrinos, Amado, Vicente y Cipriano, que es a donde conozco la historia de Amado, del Señor de los Cielos, los envía a Ojinaga para que terminen de aprender cómo opera el narcotráfico. En ese entonces, Pablo Acosta Villarreal controlaba el cártel de Juárez, que fue una organización que empezó a formarse en 1925. Que no en los 80, como dicen, es que formaron el cártel de Juárez. No, venía desde 1925. Los manda, en Ojinaga operaba el tráfico de droga, en Ciudad Juárez se quedaba todo el lavado de dinero. Pero quedaba un grupo suelto. Rafael Caro Quintero no tenía descendientes. Así que la decisión del presidente Miguel de la Madrid, a través de un policía que se llamaba Guillermo González Calderoni, deciden crear una nueva organización. Y esa nueva organización estaba, la integran. Bueno, estos son los 3 jefes iniciales del cártel de Guadalajara, ¿sí? Los 3. Doneto, el lado extrema izquierda, con gafas, en medio el vampiro Miguel Ángel Gallardo y Rafael Caro Quintero. Ellos son la base del narcotráfico moderno. Podemos ir más atrás, había otros narcotraficantes, pero ellos son la base. Pero Rafael Caro Quintero no tenía herederos, así que Miguel de la Madrid Hurtado, a través de Guillermo González Calderoni, deciden crear una organización nueva y esta organización la integran el Chapo Guzmán, Ismael el Mayo Zambada, Luis Héctor el Güero Palma Salazar y Juan José Esparragosa Moreno el Azul. Y todos son de Sinaloa, así que le ponen nada más por antonomasia o nada más por sentido común el cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico. Y en 1989, Carlos Salinas de Gortari, que era muy amigo de Guillermo González Calderoni, pues deciden reforzar esta nueva organización que le ponen y se queda el nombre de Cártel de Sinaloa. ¿Por qué Guillermo González Calderoni? Bueno, la historia también es muy interesante, se las voy a resumir rapidísimo. Guillermo González Calderoni era protegido de un hombre que se llamaba Raúl Salinas Lozano. Raúl Salinas Lozano, que tenía contacto con Juan Nepomuceno Guerra, que era el jefe de lo que estaba formándose como Cártel del Golfo. El papá de los Salinas. El papá de los Salinas, ya tienen. Entonces, por eso no se metieron al Golfo, porque ahí estaba el papá de los Salinas. Y Carlos Salinas de Gortari confía en Guillermo González Calderoni porque pues, era protegido de Juan Nepomuceno Guerra. Así tienen a 2 personajes. Ahí empieza la historia del cártel de Sinaloa. Así, en 87, no antes, no. En 87, claro, ya estaban antes, como dije, el Mayo Zambada, el Chapo, Luis Héctor Palma Salazar, que ustedes conocen la historia trágica, y Juan José Esparragosa Moreno, que es el que prácticamente le da forma al cártel de Sinaloa. Todos son los primeros, y ahí va avanzando cada presidente hasta llegar a Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón Hinojosa lo que hace es que arma el cártel de Sinaloa,
lo fortalece, lo eleva, crea, yo les he dicho, economías de escala con Genaro García Luna. Así que el primero que caería sería este hombre porque todavía está vivo. Salinas también, pero los delitos que pudo haber cometido ya prescribieron. Pero los de Genaro García Luna y los de Felipe Calderón Hinojosa no. Y los de Peña Nieto tampoco. Así que si se decidiera hablar el Mayo Zambada, pues el primero que caería sería Terry Cole. Así que yo, por eso les digo, yo no me la traigo. Sí, de eso de que lo secuestraron y que Joaquín Guzmán López no quería, sí quería. Pues si su hermano estaba negociando desde antes la entrega de Joaquín Guzmán López. Su hermano la estaba, el ratón la estaba, ¿cómo se llama? La estaba negociando. No, hay cosas que no cuadran, pero si analizamos la historia con mucho cuidado, desde en 2011, discúlpenme, el 18 de marzo, Terry Cole pasó la información. Él era el infiltrado en los Zetas. Él era el infiltrado en los Zetas. Y más adelante, él cobra relevancia porque también fue director adjunto de la DEA en México y luego director interino de la DEA en México, y él colaboraba con los narcotraficantes. Nunca fue, pues eso te lo ha dicho nuestro cuate, Mike Vigil, discúlpame, de pronto se me fue el nombre. Mike Vigil te lo ha dicho, es un corrupto, es un tipo incapaz, es un tipo inepto, no lo digo yo, yo conozco su historia por otras razones, pero entonces, ¿por qué no hablar en Mayo? Pues porque mira toda la historia que tiene, toda la historia que sabe quién tiene la lana, sabe dónde está, y ahora nada más con esto cierro para darle tiempo a Jaime Hernández. ¿Por qué, además de eso, Estados Unidos quiere al Mayo Zambada ya? Pues nada más hay una cantidad que se cierra en 15,000 millones de dólares. ¿A dónde están esos 15,000? En la banca internacional. En la banca internacional. Así que el Mayo tiene piezas para negociar y tiene los nombres de los traficantes de arma, toda la red de traficantes de arma. Entonces no tiene que hablar sobre lo otro, pero sí puede darles acceso a los 15,000 millones de dólares y puede darles acceso a las redes de tráfico de armas. Para mí es así de sencillo, así que no va a hablar. ¿Por qué? Porque va a respetar la omertá, como lo hizo Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Se acuerdan cuando estaba el juicio del Chapo Guzmán? Dijo, no voy a hablar, no ha dicho una sola palabra, aunque a veces hemos visto cualquier cantidad de cartas que envía al juez Brian Cogan para decirle que está en malas condiciones, pero no habla, porque los capos de antes, los mafiosos de antes no hablaban. Cuando los capos nuevos empezamos a ver a rockstars, ¿sí? El hijo del Mayo, los hijos del Chapo, son los que empiezan a hablar. Pero los capos de antes no hablan, no hablarán y se van a llevar a la tumba sus secretos, que incluyen las grandes mafias presidenciales del PRI y del PAN en este país, Jaime y Vicente. Y todo depende de dónde se informe la gente, porque en la primera plana del periódico Reforma, Jaime, apuntadea contra políticos corruptos. Al hablar sobre la sentencia de condena perpetua a Ismael El Mayo Zambada, el director de la Administración de Control de las Drogas, la DEA, Terry Cole, dijo que su agencia va contra quienes trafican con drogas o son funcionarios gubernamentales corruptos. Sí, pero algunos decían, ya el Mayo habló, dio una lista. Acuérdate, querido Jaime, que decían, ya dio una lista, ya dio, no sé, 32 nombres, ¿no? Pues resulta que el Mayo dice, no voy a, no. Y su abogado dice, no hay acuerdo, no hay nada, simple y sencillamente se trata de un narco que acepta su responsabilidad y punto. Y además deja, sin romantizar ni nada, deja mensajes de reflexión para la juventud, de que no se metan en ese negocio porque la guerra no se va a ganar, dice mi querido Jaime. Yo lo que destacaría es lo que se conoce como la historia detrás de la historia, porque la sentencia era más que previsible. Cuando el Mayo Zambada decide declararse culpable,
no solamente le ahorra a Estados Unidos, al Departamento de Justicia, millones de dólares, y desde el primer momento dice: Me declaro culpable, no voy a hablar", y se acabó. Él ya sabía que le iba a tocar una cadena perpetua y el único margen de negociación fue por motivos de salud, que su abogado ayer dijo que va a ser recluido en un centro penitenciario que tenga instalaciones médicas, pero nada más. Y lo que yo llamo a la historia detrás de la historia es la presencia de medios que por primera vez hicieron acto de aparición ahí en las Cortes de Nueva York. Me refiero a Televisa, me refiero a W Radio, que esperaban yo no sé qué, que el Mayo declarara, pues, ¿quién se sacó eso de la manga? Pero no, yo creo que ellos acudieron al festín que preparaba Joseph Nocella, el fiscal del Departamento de Justicia, y Terry Cole, para precisamente decir que, y esto no es el final, esto solo es el principio, ¿no? Y quién no se acuerda, como bien dice el maestro Paco, de las andadas de este Terry Cole en México, y quién no se acuerda de cómo el presidente de Estados Unidos ha indultado a Juan Orlando Hernández, uno de los mayores narcotraficantes que tenía contactos con el cártel de Sinaloa, que traficó más de 400 toneladas de cocaína. O sea, pero la gente de Televisa, la gente de Reforma, tiene la memoria muy flaca. Y claro, la parte que más les interesaba es este discurso de Terry Cole diciendo: y este es el principio, vamos a ir por contra con políticos corruptos, ay, qué mello nos da, ¿no? Así es que fue un festín para el que se prestaron la gente de Televisa, la gente de W Radio, la gente de Reforma y anexas, gente que no había ido a otros juicios y que por primera vez puso el pie ahí. Quizá esperanzados en que el Mayo les diera declaraciones exclusivas a ellos, ¿no? Sí, 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 efectivamente, la gente de Andrés Manuel está metida en esto, ¿no? Como ayer aseguraba Salvador García Soto en su columna, diciendo que hay una investigación paralela para sacar al descubierto el huachicol fiscal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, etcétera, etcétera. Y resultó interesante destacar algunas partes del discurso de Joseph Nocella, el fiscal, cuando le preguntan: oiga, ¿y qué pasa? Va a cooperar, este es Joseph Nocella, ¿va a cooperar el señor Mario Zambada? Y la respuesta contundente de Joseph Nocella dice: nosotros no informamos sobre investigaciones en curso. Esto para la gente que diga: no, y fiscales me dijeron a mí en exclusiva, como Anabel Hernández, o como en su columna ayer Salvador Soto: sí, fiscales me han confirmado a mí que la investigación va por acá. Los fiscales no informan, panda de sopencos que insisten en estas teorías de que sueltan la sopa a los fiscales. Y pues ahí me quedo con este tema que, insisto, realmente me llamó la atención el espacio dedicado. Era importante, pero era una noticia que por tan esperada ya se sabía lo que de antemano. Me llamó mucho la atención que no fueran más allá de la noticia. Es decir, por qué se llegó a esta situación, escarbarle más por el tema del secuestro, ver qué posibilidades hay de acuerdo o no, o de que el Mayo Zambada, sobre todo, lo que más ha dado pábulo a la especulación ha sido esta posibilidad de que el Mayo Zambada hable para ofrecer más detalles, y la suerte de los 15,000 millones de dólares, que siempre pasa esto, ¿no? Ha pasado con otros casos como el del Chapo Guzmán, que le impusieron una multa también multimillonaria. Nadie sabe si el Departamento de Justicia se hizo con ese dinero, nadie sabe si el gobierno de México reclamó y se quedó con parte de eso. En fin, siempre el tema de la incautación de las recompensas o de las multas es un tema, ¿sabes?, que despierta mucho el morbo, porque para el público estadounidense dice: si no los chingamos, los agarramos y nos chingamos la lana, también somos los mejores, ¿no? Y en fin, que esto va a seguir dando coletazos,
pero yo creo que francamente ya se acabó una era, como bien decía el maestro Paco Cruz, se acabó una era marcada por el maridaje entre el poder político del PRI, del PAN con los cárteles de la droga, algo que no reconocen desde la oposición conservadora. Prefieren ellos dar pábulo a estas versiones de que Andrés Manuel ha estado siempre detrás del narco. Oye, lo que sí está en México, dicen desde Estados Unidos, son los espías rusos, Paco. Otra vez con lo de los espías rusos. La presencia en territorio mexicano de oficiales rusos de alto nivel dedicados al espionaje, bajo la cobertura de ser funcionarios diplomáticos, ha sido fuente de tensión con el gobierno de México en los últimos años, reconoció ayer la administración del presidente Donald Trump. Un reporte del Departamento de Estado retomó señalamientos hechos en 2022 por el entonces jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glenn Van Herk, quien reveló al Capitolio que el directorio principal de inteligencia de Rusia tenía en México su mayor base en el mundo. Y si recuerdo bien, creo que hasta Marco Rubio lo ha retomado esto del espionaje ruso, luego de este encuentro de ultraderecha en Estados Unidos y contra el comunismo. Otro de los temas que quedan ahí sobre la mesa. Oye, Paco, también estoy sorprendido. Todas las plumas que están saliendo a defender a Rufo Apple. Estaba leyendo a Salvador Camarena con esta tradición que nos deja el maestro Jaime Hernández, que es leer estas columnas. Por ejemplo, en el Financiero, Salvador Camarena dice: la detención y encarcelamiento de Ernesto Rufo es la demostración de que el movimiento que hoy ostenta el poder en México quitó ese freno de mano y usará policías, ministerios públicos, jueces y alcaldes para interferir en la competencia por los cargos públicos. Apresar a Rufo el jueves y exhibirlo esposado ocurrió luego de un cambio de juez, prólogo de unas audiencias iniciales llevadas a cabo sin la debida publicidad y recluirlo en el altiplano penal para narcotraficantes y secuestradores. Expide un tufillo de abuso y desaseo que debería disparar todas las alertas sobre la vigencia de una genuina democracia. Dice Salvador Camarena, que se suma a las voces, pues ya saben, de pobrecito el exgobernador del PAN, Ernesto Rufo. Bueno, ahí te las dejo de tarea, mi querido Paco. Es que, fíjate, Vicente, no tienen razón en defenderlo, digo, no para nosotros, para ellos tienen razón, porque prácticamente con esta detención se les está cayendo Somos México. Se acuerdan que algunos panistas como Ricardo Anaya Cortés pedían que quitar el registro a los partidos que tuvieran nexos con narcotraficantes, con criminales de alto nivel. Bueno, pues ahí tienen a Somos México y al PAN directamente. Directamente, aquí lo hemos platicado. Rufo es un sinvergüenza desde los 80. Rufo no ganó nunca la gubernatura de Baja California. Se la regaló Carlos Salinas de Gortari. El 27 de agosto de 1988, Salinas se reunió en secreto con Luis H. Álvarez, que era el dirigente nacional del PAN, se reunió con Manuel Maquío Cloutier, que era el candidato presidencial del PAN, en la residencia, además digo a dónde, en la residencia de Juan Sánchez Navarro, que por décadas fue el ideólogo del gran empresariado mexicano, y en esa reunión acordaron Carlos Salinas de Gortari, a cambio de que el PAN validara el fraude electoral de julio de 88, acordó entregarle inicialmente 3 gubernaturas, diputaciones, senadurías. La primera gubernatura fue la de Baja California. Así que fue un triunfo negociado. Le llamaban concertaciones, ¿se acuerdan? No ganó nunca, nunca ganó Rufo, es un sinvergüenza. La otra, la de Guanajuato, que le entregaron, la había ganado
Ramón Aguirre Velázquez del PRI, la gubernatura de Guanajuato. Y Carlos Salinas de Gortari le ordenó a Ramón Aguirre Velázquez ceder la gubernatura, así que declinó el triunfo y se la entregaron a Carlos Medina Plasencia. Y la tercera gubernatura negociada fue la de Chihuahua, que le entregarían más adelante a Pancho Barrio Terrazas. Así que ahí tienen sinvergüenzas desde el principio, sinvergüenzas. Y en el gobierno de Ernesto Rufo Appel había indicios todos de que estaba colaborando con el cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix. No lo investigaron porque fue justamente una imposición de Salinas de Gortari. Sí, no lo investigaron porque después Zedillo se valió de él también y porque Zedillo negoció la presidencia para entregársela a quién, a Vicente Fox Quesada. Así que no son héroes, son sinvergüenzas, son pillos, pero tenemos a una derecha que lo va a defender porque se le están cayendo los mayores apoyos a Somos México. No ha empezado todavía y ya tiene a primer militante encarcelado, a su mecenas. Y el PAN, pues por lo mismo, es uno de los orgullos del PAN, así que imagínense, se lo quitan de inmediato. Eso hay que tener cuidado, pero eso me dice también mucho recuerdan antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajara a Nueva York. La presidenta va a viajar, pero es un viaje sospechoso porque la DEA la va a detener allá en Estados Unidos. Incluso a través de inteligencia artificial publicaron fotos de la presidenta Sheinbaum detenida por agentes de la DEA. El Departamento de Justicia, decían, le ofrecerá el estatus de testigo protegido a cambio de renunciar a la presidencia. Es decir, el domingo ya la tenían renunciada a la presidencia, pero esa es la oposición y eso se suma al caso de Chayito, que no es una oposición, incluidos sus periodistas, que no tiene visión política, que son enanos mentales. Así que hay que entenderla desde esa posición y hay que entender la defensa de Ernesto Rufo Appel desde eso, olvidando todos los antecedentes que hay sobre cómo negociaron su llegada a la gubernatura de Baja California. Pero bueno, esa es la derecha y ahí tenemos que lidiar con ellas. A Vicente y Jaime, yo ya saben, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. A las 5 de la tarde, mis videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Pero el caso de Chayito no hay que olvidarlo porque representa lo que son millones de mexicanos en Estados Unidos, Vicente y Jaime. Así es, a las 5 con Paco y a la 1 en No Apto para Cínicos, de lunes a viernes con el maestro Jaime Hernández. No se le vaya a olvidar. Mi querido Jaime, ahí vienen los rusos, dicen desde Estados Unidos. Sí, y es interesante. Yo reto, incluso a la que se ha convertido en la principal denunciante de este fenómeno, Dolia Esteves. Desde Washington siempre ha denunciado a los rusos. Dolia, por favor, mencióname un solo caso donde los rusos hayan participado desde México en intentonas golpistas, en asesinatos, como los muchos que ha protagonizado la CIA y Estados Unidos. ¿Quién asesinó a Monseñor Oscar Arnulfo Romero en 1980? ¿Fueron los rusos? No, fueron los escuadrones de la muerte entrenados por Estados Unidos. ¿Quién encabezó todos los golpes de Estado en Centroamérica, en América Latina? La CIA, no los rusos. Así es que, y la única vez, fíjate, que a los rusos le adjudicaron complicidades en el asesinato de John F. Kennedy, hoy se sabe que los rusos ni siquiera metieron las manos. Quienes estuvieron detrás del asesinato de John F. Kennedy, del presidente de Estados Unidos, fue el Mossad con la CIA. ¿Por qué? Porque el presidente John F. Kennedy se negó a suministrarles tecnología nuclear a los israelíes y después se la robaron, después de asesinar a John F. Kennedy. Así es que todo este cuentazo de que los rusos andan en México, cuidado, es pura patraña, de verdad. Yo no es que yo sea prorruso, no. Pero a mí realmente me daba, me colmaba la paciencia cuando dice que, perdón, estaba viendo un mensaje nuestro, Paco. Los rusos de verdad nunca han estado
detrás de golpes de Estado ni asesinatos. Siempre ha estado la CIA y el MODAS, siempre, siempre, siempre. Así es que menos cuentos chinos. Y una además para que vean cómo la CIA opera en todo el mundo. Fíjese que en el curso de las últimas horas, Irán consiguió destruir una de las principales bases militares más importantes que albergaban aviones F-35. Estados Unidos, de manera subrepticia, ha reforzado sus posiciones en distintas partes, entre ellas Jordania. Y claro, a propósito de la presencia de Estados Unidos y la CIA, ¿por qué Jordania? Porque Jordania ha sido un país que tradicionalmente siempre traicionó a la causa palestina y al mundo árabe. Desde que era rey Hussein de Jordania, recibía, así como recibían presidentes de México dinero y formaban parte de la nómina de la CIA. Miren, hace 50 años el Washington Post descubrió, le sacó este documento en el que la CIA realmente le pagaba una fortuna al rey Hussein de Jordania. Por eso el rey Hussein de Jordania fue un gran traidor y su hijo también ha sido un gran traidor, y por eso Estados Unidos está utilizando Jordania para desde ahí, miren, eso se publicó hace 50 años, 50 años, ya se sabía que la CIA pagaba millones de dólares al rey Hussein de Jordania. Así es que muchos dicen, pero ¿cómo es posible que Irán está atacando Jordania? Pero Jordania no está metida. No, 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 no. Jordania desde hace mucho tiempo ha prestado su territorio para conspirar, para preparar asesinatos, golpes de Estado, de la misma manera que la CIA ha utilizado a México y a Centroamérica para preparar estos golpes de Estado. A la una nos vemos en No Apto para Cínicos, ¿no? Así es. Con Gildy. Oye, estaba viendo, ¿quién defiende a Russo Apple? Obviamente no nos podía decepcionar Ciro Gómez Leiva. Hoy hasta columna en el Excelsior le dedica. Y luego, Jorge Cepeda Patterson, con mucho respeto para don Jorge, pero se nos está cargando a la derecha. El problema para la presidenta es que todos los caminos de combate a la delincuencia organizada conducen tarde o temprano al poder político, y ese poder reside desde hace 8 años mayormente en personas relacionadas con Morena. Sheinbaum, el daño de defender a los suyos, escribe en Milenio Jorge Cepeda Patterson. El combate de la delincuencia que ha emprendido el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha convertido en uno de sus más importantes argumentos de credibilidad y eficacia. Ahora resulta que esa misma guerra contra la corrupción es la que podría dejarla exhibida y evidenciada. Ay, por favor, hombre. Hombre, qué ganas de torcer todo. Mi querido Paco, ¿algún comentario antes de que nos gane la presidenta? Sí, aquí. Por cierto, hablando de corrupción, dice Feynman, el argentino aquel que dice que detestaba a mexicanos, que Argentina, los seleccionados entraron a jugar bajo presión porque el FBI les iba a arrestar al jefe de su federación de fútbol, y por eso jugaron a mierda contra España. No. Este fue el mismo que movió de que el narco había amenazado es el Javier Negre de Argentina. ¿Te acuerdas? Te lo platiqué. Nosotros lo sacamos primero y ya viste que tenía razón. Es el Javier Negre. La verdad es que hay que decir, no hemos platicado. El partido los argentinos fueron cochinísimos. La FIFA les tendió la cama para llegar a la final. Les perdonaron penaltis, expulsiones, todo. Les tendieron la cama. Cuando se enfrentaron a un equipo en serio,
no supieron qué hacer. Hay que ver la formación de España, la formación de Argentina. España los ahogó. Bueno, durante 120 minutos no hicieron disparos a gol. Así, pero bueno, primero, o a Ecuador lo amenazó el narco. A Argentina, el FBI, no, hombre, no sabe qué inventar. La verdad es que Argentina, Infantino le tendió la cama a Messi para destronar al Pelusa Maradona. Y encontraron que Pelusa Maradona solo uno, y se van a quedar con esa frustración de que Messi en algún momento fue mejor jugador que Maradona. Y ya lo vimos que no. Y, Maradona se echaba el equipo al hombro y Messi, pues sí, es una estrella, es muy bueno y todo, pero nunca va a ser Diego Armando Maradona. Feynman, pues es otro Javier Negre, es otra Elena Chávez, que voy a citar a Olga Warner, lo que dice, que cobra todo lo que hace Vicente y Jaime. Vicente nada más, porque me dicen que don Jaime va a una misión especial, a una, ¿cómo se dice? A una misión top secret, mi querido. Una misión imposible, dice Ceci. Mi querido Jaime, mi querido Paco, no sé a dónde va Jaime, pero creo que saldrá en su batimóvil, no sé a dónde va, pero a la 1 de la tarde nos vemos en No Apto para Cínicos. Estamos esperando la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Estamos esperando la llegada a la mañanera del pueblo de hoy, martes, mi querido Paco. Y bueno, pues es que se van sumando muchos temas, muchos temas. Y por ahí que no se nos nuble la visión, porque no podemos olvidar el caso Maru Campos. No podemos quitar el dedo del renglón en el caso Alito Moreno. No podemos quitarle el ojo a Somos MX, que queda mal parado el recién creado partido por el caso Rufo Apple. No podemos quitarle el ojo a las declaraciones de Felipe Calderón, que a veces sirven como línea para el PAN, y a estos voceros del panismo también que mencionaba yo, que fueron exhibidos por la presidenta, porque también, en una autocrítica, son creados con la ayuda de medios independientes y de periodistas independientes con sus experimentos sociales. Si no, pues estos personajes fueran tan irrelevantes que ni los tomáramos en cuenta, pero al final, pues todo, hay que estar al pendiente de todo, mi querido Paco, y yo pidiéndole a la gente que nos siga regalando su like, que nos eche la mano, likes, lluvia de likes. Saludo a todos y a todas los que nos están mandando mensajes. Si no los he leído, es porque el dispositivo se nos desconchinfló y se me desconfiguró, así que necesito volver a cargar la aplicación de YouTube al dispositivo. Les ofrezco una disculpa, por eso no los he leído esta mañana. Likes. Si le quitan el like, vuélvale a dar like. Suscríbase a Sin Censura TV y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Mi querido Paco. Oye, por cierto, hoy tenemos mesa de seguridad, va a estar sabrosa, va a estar sabrosa. Vicente, tenemos temas, pero mira, antes que lleguemos a la mesa de seguridad, hay otras notas. Por ejemplo, Donald Trump firmó ayer lunes decretos para imponer aranceles adicionales de 50% a diversos productos de Canadá cuando está la guerra comercial. Así que hay que tener mucho cuidado cuando lo tuvo el domingo ahí. Prácticamente lo abrazó, se estuvieron riendo y saliendo Trump firma el decreto
para imponer aranceles de 50% por trato discriminatorio a bienes estadounidenses en alcohol, automóviles, productos lácteos, para que veamos cuál es la personalidad de Donald Trump. Acababan de salir del estadio. Sí, el domingo estuvieron ahí Mark Carney, Claudia Sheinbaum Pardo, el rey de España, Donald Trump, y mira, saliendo lo que le firma es que les impone aranceles adicionales por 50% cuando están negociando todavía parte del tratado México, Estados Oye, Unidos, Canadá, Vicente. oye, Paco, hay que Sí. pedirle, ya que tú tienes las damas del poder, hay que pedirle a Martita Sagún que le quite a cierta hora el teléfono celular al expresidente Vicente Fox. Estaba viendo que ya casi por medianoche seguía mandando mensajes Fox con su muy característica forma de escribir todo en mayúsculas, que me parece una grosería. Solamente mentes desviadas, aliadas con estos criminales de Morena, pueden no entender las clarísimas razones de que se trata de un acto político, un acto de revanchismo y una acción electoral rumbo al 2027. Nombro como responsables de esto a la procuradora Ernestina, a la presidenta Claudia y a todos sus demás secuaces. Son los verdaderos sátrapas, autoritarios, sin moral y sin ética. Los mexicanos tenemos claro quién tiene la razón y quién está obcecado en vengarse. La defensa de Ernesto Rufo Ernesto Rufo Apple. Appel. Uh -huh. Vicente, es que fíjate, la importancia política, olvidemos ya, platiqué la criminal de Ernesto Rufo Apple, la importancia política es que si los desenmascaras con esto, que es lo que está pasando, les quitas todo eso de que el PAN contribuyó a la democracia de este país, de que el PAN fue un partido demócrata y de que en 1989 verdaderamente ganaron y que después hubo un fraude contra Fox en Guanajuato y que Pancho Barrio ganó a la derecha, ganó bien. Les quitas toda esa narrativa, los hundes. Entonces, y ahí en ese proceso sale Vicente Fox Quesada, que insisto, ellos piensan que ganó bien cuando ya se ha demostrado, hay evidencia suficiente de que fue una negociación entre Ernesto Zedillo Ponce de León y Bill Clinton. Entonces, si tú les quitas a su primer gobernador, que llegó a Baja California en 1989, les quitas todo, Vicente, les quitas el piso. Entonces, por eso están saliendo todos yo digo que en vez de hablar, están saliendo a rebuznar con el respeto para los jumentos, que son animales muy inteligentes y son bastante fuertes, por cierto. Aquí en esta casa hubo un jumento por mucho tiempo y son muy inteligentes. Entonces les quitas todo, así que están saliendo a rebuznar porque no pueden hacer otra cosa. Vicente, les matas la narrativa de que el PAN fortaleció la democracia cuando lo que hizo fue una negociación 27 de agosto de 1988 con Carlos Salinas de Gortari. Les matas toda la esencia que han vendido desde 1989, Vicente, y ahí entra Vicente Fox con la negociación Clinton con Ernesto Zedillo Ponce de León. Oye, Paco, antes de que llegue la presidenta, asqueroso lo que hacen los Ferris, padre e hijo. Ahora sí que de tal padre, Gusto tal astilla, saludarles. de eso hablaremos Bien. después de la conferencia. Ya llegó la Siéntense, presidenta. por favor. Bueno, el día de hoy hablaremos de salud. Está con nosotros el doctor David Kersen.